Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera emisión nacional de APD Live, un encuentro online en directo que pretende reflexionar, que pretende debatir y eventualmente ofrecer consejos, plantear soluciones a una de las situaciones probablemente más graves, más inéditas, más repentinas a las que se ha enfrentado la humanidad en las últimas décadas. Una situación que, según algunos, podría llevarnos a una profunda recesión global, con un calado no visto desde la Gran Depresión del 29 y, desde luego, desde la Segunda Guerra Mundial. Y, sobre todo, con un escenario de recuperación absolutamente incierto en estos momentos y una recuperación cuya intensidad y plazo dependen de tantos factores como, por ejemplo, la sincronización de la recuperación internacional, el crecimiento o el acierto de las medidas de política económica adoptadas, el nivel de desempleo alcanzado, la destrucción del tejido productivo y, por supuesto, la duración de la pandemia. Para hablarnos de todo ello, tenemos hoy con nosotros a dos enormes expertos. Por un lado, a Emilio Ontiveros, sin duda uno de los más respetados y reconocidos economistas de nuestro país. Emilio es fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales, catedrático emérito de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que, por cierto, fue vicerrector. Es miembro también de los consejos de administración de Mutua Madrileña, de Iberdrola España, de Torreal, y participa activamente en múltiples consejos asesores, fundaciones e instituciones de la sociedad civil. Muchas gracias, Emilio. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Enrique. Encantado de estar con APD en su conjunto y en particular en compartir mesa y mantel, no creo, ¿no? Con Juan Carlos, contigo y con tu equipo. Muchas gracias, Emilio. Y está también con nosotros, efectivamente, Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4. Juan Carlos es abogado del Estado, es agente de cambio y bolsa, compagina la presidencia del banco con otros cargos como el de presidente de la Fundación de Estudios Financieros, presidente del Instituto Español de Analistas Financieros, miembro del Consejo de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid, del Consejo Asesor de ING Direct y, desde luego, Juan Carlos, tengo que decirlo, por supuesto, miembro del Consejo Rector de APD. Un placer tenerte con nosotros, Juan Carlos. Muchas gracias, Enrique, y también por mi parte un placer estar con APD, con vosotros, con Emilio, por supuesto, que compartimos algunas otras cosas también. Y bueno, pues nada, encantado, y cuando queráis, pues empezamos. Muy bien, pues vamos allá. Si les parece a todos ustedes que se han suscrito en número de más de 1.100 personas a este programa, lo que vamos a hacer son dos intervenciones iniciales de entre 10 y 15 minutos cada uno por parte de nuestros dos ponentes. A continuación, les voy a plantear yo algunas preguntas y vamos a terminar, como siempre, con un coloquio con todos ustedes, intentando responder a todas aquellas cuestiones que desde ya nos pueden hacer llegar en directo a través del chat de la aplicación. Así que, sin más, Emilio, cuando quieras, pues tienes la palabra. Pues muchas gracias. Yo creo que la introducción, la presentación que has hecho tú, Enrique, es bastante fiel, ¿no? De un primer rasgo que tiene esta crisis que estamos sufriendo, ¿no? Que es su complejidad y, desde luego, su carácter inédito. No tenemos en los archivos experiencias mínimamente cercanas que nos puedan orientar acerca de su gestión, acerca de sus desenlaces y, desde luego, acerca de las previsiones de salida y previsiones de crecimiento del día después. Hace apenas 3 días el Fondo Monetario Internacional hacía su ejercicio de primavera de previsiones económicas globales, y tenía que reconocer la incertidumbre extrema, cito textualmente, en el que estaban inmersas las previsiones de cualquier institución. De forma simultánea hemos asistido a una crisis, a una dislocación en la oferta. Se han roto las cadenas de producción globales, transfronterizas, de muchos bienes, entre otras cosas porque el epicentro de esta crisis estuvo en China y estuvo además en 2 o 3 provincias que son centros neurálgicos en esas cadenas de producción internacionales de bienes digitales, de manufacturas, del sector del automóvil. A esa crisis en la oferta le ha sucedido un desplome en la demanda de forma, como tú señalabas, sincrónica, simultánea en todos los países, y como colofón hemos asistido a una destrucción de riqueza financiera muy concentrada
en el tiempo, muy dominada en última instancia por factores de incertidumbre acerca de la capacidad de las empresas para normalizar su actividad y sobre todo acerca de la capacidad de las empresas para normalizar la generación de beneficios. Hay numerosos sectores de la economía que están de alguna forma muy condicionados en su capacidad de supervivencia. No solo hablo de sectores vinculados al turismo, al transporte aéreo, hablo, insisto, de sectores industriales dependientes de ese encadenamiento de la producción global. Eso ha hecho, lógicamente, que aun cuando las previsiones de crecimiento admitan un rango muy amplio, el fondo nos diga, por primera vez en la historia, como tú señalabas, el mundo en su conjunto va a experimentar una contracción en este año 2020 del orden del 3%, pero las economías avanzadas van a sufrir más. Y dentro de las economías avanzadas va a sufrir la eurozona, nuestra comunidad de vecinos, bastante más. Y dentro de la eurozona hay dos economías, Italia y España, que van a sufrir significativamente más que el promedio. Las razones las conocemos ya. En primer lugar, el impacto de la propia enfermedad, de la propia infección, ¿no? Mientras perdure la pandemia, habrá confinamientos, es decir, habrá restricciones a la movilidad y restricciones operativas en las empresas, ¿no? Y por lo tanto el PIB estará bajo mínimos. El segundo factor que justifica por qué nuestro país tiene un grado de exposición, va a sufrir, está sufriendo ya en mayor medida la recesión, tiene que ver con la vulnerabilidad de nuestra especialización sectorial y de nuestro censo empresarial. La economía española tiene ventajas competitivas en sectores que van a sufrir de forma significativa. Por supuesto, el turismo, donde tenemos entre un 12 y un 14% de la formación del PIB, pero en sectores arrastre tenemos muchísimo más, ¿no? Pero también sectores industriales donde ya antes de la pandemia habíamos visto las dificultades, no solo nosotros. Estoy hablando, por ejemplo, del sector del automóvil, ¿no? Donde España tiene una ventaja competitiva inequívoca. No tenemos una compañía absolutamente española, pero España es un gran exportador de producto terminado. Y en España se localizan 4 o 5 de las mayores empresas y de las más eficientes empresas de componentes del sector del automóvil. Y desde prácticamente la segunda mitad del año pasado hemos visto este sector sufrir. Hemos visto cómo Alemania estuvo bordeando la recesión como consecuencia del desplome de la producción industrial y en particular del sector más dinámico en sus exportaciones, que es el sector del automóvil. También en nuestro caso, las cadenas de producción, la dislocación de esas cadenas de producción globales se ha añadido a problemas estructurales que tiene ese sector. Pero luego hay problemas que tienen que ver con la vulnerabilidad de nuestro tejido empresarial. En nuestro país tenemos 3.350.000 empresas, más o menos, pero el 96% son microempresas. Para que nos hagamos una idea, en Alemania el 52% del censo empresarial son empresas medianas o grandes, con una capacidad de respuesta ante eventuales caídas en los ingresos por facturación o eventuales dificultades financieras mucho mayor, ¿no? Por eso la mortalidad empresarial, que es uno de los rasgos que a mí más me preocupa de esta crisis, en nuestro país está siendo muy superior al resto de los países de Europa. Y está siendo particularmente intensa en empresas muy vinculadas al sector servicios, que de alguna forma ponen de manifiesto la escasa capacidad de supervivencia, aunque incluso se les ayudara con oxígeno financiero. Esto es un tema importante que luego podríamos discutir hasta qué punto, dada la naturaleza de la enfermedad, determinado tipo de terapias de ayuda financiera de forma más o menos indiscriminada, nos van a garantizar que dentro de 6 meses tengamos el mismo tejido empresarial que teníamos antes de la pandemia. El otro elemento que refuerza esa vulnerabilidad
de nuestra economía. Es un mercado de trabajo que algunos expertos dirían es muy, muy flexible y otros dirían es muy, muy precario. Y que ha hecho que nuestra economía sea, junto a Estados Unidos, las economías en las que en menor tiempo han mandado a más gente al desempleo. Estados Unidos ha batido todos los récords. Nunca se vio en tan poco tiempo un aumento del desempleo tan acusado, pero también en nuestro país hemos destruido, hemos desafiliado, valga la expresión, más de 900.000 personas de la seguridad social, en un movimiento que me temo no va a ser reversible, porque buena parte de esa destrucción de puestos de trabajo eran puestos de trabajo fundamentalmente temporales. A estos elementos de esta crisis global, como tú señalabas, hay un elemento que es importante añadir, del que supongo luego hablaremos, que es un clima constante de inestabilidad, de volatilidad financiera, de precariedad financiera, que no solo se traduce en las correcciones que hemos visto en los mercados de acciones y en los mercados de bonos, sino también en una tensión latente sobre el endeudamiento. El endeudamiento está creciendo, pero no solo el endeudamiento público, que está creciendo mucho en todos los países, ¿no?, sino el endeudamiento privado. Y el endeudamiento privado, al socaire de unos tipos de interés históricamente bajos, de unas facilidades de los bancos centrales sin precedentes, no se está concentrando en los mejores riesgos. El endeudamiento se está concentrando fundamentalmente en riesgos de solvencia, en riesgos de crédito, con una calificación crediticia relativamente baja. De tal forma que si hubiera un chispazo, si hubiera una ampliación de los diferenciales respecto a los bonos de menor riesgo, etcétera, podríamos tener un problema en general, desde luego un problema también en Europa, quizá en nuestro país no tanto. Y una alusión simplemente para concluir. Las decisiones que se han tomado de estímulo son razonables, pero en el caso de la eurozona va a ser necesario, si no queremos llevar la deuda pública a niveles absolutamente insostenibles, va a ser necesario que el conjunto de la comunidad de vecinos, que la Comisión Europea adopte decisiones que no pesen sobre el riesgo de crédito de los países individualmente y que movilicen decisiones de inversión que ya estaban en la cartera de la Unión Europea, como es la transición energética, la concreción de parte de aquellos 360.000 millones de euros de los que hablaba Jean-Claude Juncker cuando era presidente de la Comisión, y de esa otra transición en proyectos de inversión que faciliten el ascenso en la economía digital. Si en los próximos días la Comisión Europea conviene en duplicar el presupuesto comunitario y sobre esa base apalancar la emisión de deuda, llamémosles eurobonos, coronabonos o como sea, deuda perpetua, por ejemplo, o deuda a muy largo plazo, en la que invertir y señalizar a las empresas de que esas dos sendas son las que van a hacer la modernización de las economías, probablemente la digestión de la crisis y la recuperación será relativamente rápida. Si Europa no mueve ficha, me temo que hay una caligrafía de la crisis, de la recuperación, más cercana a la U que a la V. Muchas gracias, Emilio. Iremos entrando en muchos de esos temas después en las preguntas y el coloquio. Y vamos a pasar la palabra a Juan Carlos también, 10, 12 minutos, cuando quieras, Juan Carlos. Muy bien, gracias, Enrique. Bueno, voy a tratar de ser muy esquemático para un poco complementar la magnífica exposición que ha hecho Emilio. Y como digo, voy a ir casi punto a punto, ¿no? El primero es que el coronavirus ha llegado a una economía que no estaba en plena forma. El coronavirus ha llegado en un momento en que la economía global y la europea más en particular estaba en un agotamiento cíclico. Prueba de ello son los datos del cuarto trimestre del año pasado, que ha mencionado también Emilio. Una economía que estaba excesivamente endeudada tras 10 años o 11 años de dinero barato y de fomento del endeudamiento. Y una economía en la que numerosos segmentos de los mercados de activos estaban sobrecomprados, estaban sobrevalorados. Algunos de ellos, como los bonos de baja calidad,
yo diría que en clara burbuja, pero en general sobrecompradas. Primer punto. Por tanto, cuando a veces se habla, como hablaba el día 9 de abril, el Jueves Santo, el presidente de la FED, Jerome Powell, decía, bueno, no pasa nada porque ha llegado el coronavirus, esto es una crisis, pero luego esto, dentro de unos meses, cuando acabe, esto volveremos a lo anterior y, por tanto, volveremos a una situación muy buena. Bueno, pues la situación anterior no era muy buena. La situación anterior, la economía no estaba en plena forma, tenía sus problemas o sus problemillas. Primer punto, ¿no? Segundo punto, el coronavirus, a mi modo de ver, lo que está haciendo es catalizar, anticipar y amplificar tendencias que ya estaban ahí. Tendencias que ya estaban ahí. Una tendencia, como antes decía, a la desaceleración, a la contracción del PIB, que tenía razones muy estructurales, entre ellas la propia transformación digital, que comprime mucho los márgenes empresariales. Una tendencia, como digo, a la contracción a corto plazo, no hablo del largo plazo, y una tendencia a una transformación muy disruptiva en todos los sectores. Coronavirus lo que hace es anticipar y amplificar esas dos tendencias, a mi modo de ver, y lo hace de forma brutal, de forma exponencial, pero es lo que hace. Tercer punto. Esta crisis, a mi modo de ver, es muy transformacional, porque, en cierto modo, acaba una especie de mito que se había creado, una especie de paradigma que era todo está controlado, todo está bajo control, tenemos las herramientas de política económica, de política monetaria, para que no haya recesiones. Yo lo digo porque lo he oído decir, incluso personalmente en un encuentro que tuve ocasión de tener con él, pues a gente tan importante como Larry Summers, ¿no? Que decía, no, es que no tenemos por qué soportar ya recesiones. Bueno, pues esta crisis de alguna manera nos ha quitado esa soberbia. Siguiente punto. ¿Cuál es la derivada más inquietante de esta crisis? Y lo ha tocado Emilio y quiero profundizar un poco en ello. A mi modo de ver, a mi juicio, la derivada más inquietante de esta crisis es la posible derivada hacia una crisis de deuda. El año 2008 y luego el 2011 en Europa se evitó una crisis de deuda. Las medidas de los bancos centrales, de los gobiernos, evitaron una crisis de deuda. Hubo algún caso que todos conocemos, de caso de Grecia, o en España, pues casos singulares de compañías, pero realmente no hubo una gran crisis de deuda, se evitó. Esta vez está por ver que se pueda evitar una gran crisis de deuda. Luego a lo mejor podemos hablar de ello, pero esto preocupa mucho a los bancos centrales. Prueba de ello es que la FED lanzó el Jueves Santo ese programa de 2,3 trillones, millones de dólares, muy volcado hacia la financiación de pequeñas y medianas empresas, mercado de crédito, y muy volcado hacia la compra de bonos incluso descalificados de BBB, pasados a bonos high yield. Crisis de deuda. Esto en Europa además tiene una derivada adicional, porque en Europa, de nuevo, el año 2011 se evitó la crisis de deuda, había unos diferenciales enormes, unos enormes primas de riesgo en países como Italia, como España, como Portugal, etcétera, y se evitó. Llegó Draghi con su whatever it takes y se evitó. Pero ahora vamos a ver si se puede evitar. Desde luego, bueno, luego tendremos ocasión de hablar de esto. Yo simplemente ahora quiero apuntar que la crisis de deuda en Europa puede tener incluso una derivada, incluso, me atrevo a decir, hacia los bonos soberanos. Bien, esa es la cuarta o quinta nota, ya me perdí un poco. Siguiente nota. Medidas monetarias y fiscales que se están tomando. Están tomando medidas que jamás se habían tomado en la historia, inéditas, como corresponde a lo inédito de la situación. ¿Qué ocurre? Es decir, estas medidas ahora son necesarias, obligatorias y, por tanto, buenas. Es decir, yo he sido muy crítico, como sabéis, pues tanto tú, Enrique, como Emilio, con esas políticas ultra expansivas de los bancos centrales, cuando a mi modo de ver no hacían falta. Cuando llega Trump y quiere subir el crecimiento americano del 2 al 4 y entonces un poco calentar la máquina. A mi modo de ver aquello era innecesario. Hoy esas medidas son totalmente necesarias, pero no podemos confiar en esas medidas para relanzar la actividad económica. No van a funcionar para relanzar la actividad económica de forma sostenible. Van a funcionar para parar la bola de nieve, para estabilizar la economía, para que no llegue, por decir así, la sangre al río. Y eso es muy bueno, necesario, obligatorio y, por tanto, bueno, y hay que hacerlo extensivamente, ampliamente, como decía Emilio, probablemente en la Unión Europea, en la zona euro, el doble de lo que se ha hecho, pero realmente no va a ser el motor del crecimiento sostenible, porque no lo ha sido. Hemos visto lo que pasó el año 2016, cuando la economía americana, después de 5 trillones casi de QE, de inyección de liquidez, crecía al 1,6%. Hemos visto lo que pasó en diciembre de 2018, un año que empezó
con una expectativa de crecimiento global sincronizado y terminó con una temor de recesión después de nuevo de todas las QE, etcétera. Y hemos visto finalmente lo que ha pasado al cuarto trimestre del año 2019, economía europea estancada después de nuevos programas de estímulo. Estas medidas son muy buenas como medidas de choque, pero no funcionan cuando se hacen permanentes para hacer crecer la economía. ¿Qué es lo que funciona para hacer crecer la economía? Y con esto ya voy terminando. A mi modo de ver, la inversión de capital, la productividad, la innovación, la reestructuración de la economía, tanto a nivel de sectores como de empresas, como de la economía en general. La inversión también pública, es decir, hace falta inversión pública. Me gusta más la inversión pública que el gasto público. Me gustaría más que todos esos programas se tradujeran más en inversión que en gasto. Y eso es lo que puede generar crecimiento sostenible. Y probablemente para llegar a eso también hay que pasar por una cierta reestructuración y por un cierto reconocimiento de pérdidas, sobre todo en algunos mercados como son los mercados de deuda. Vuelvo a lo mismo y con esto ya sé que de verdad acabo, y es que el año 2008 se quiso evitar una crisis de deuda y se evitó, pero eso ha tenido un coste. El año 2008 se ganó la guerra contra la recesión financiera, pero no se ganó la paz de construir un sistema de crecimiento estable, sostenible y de futuro. Y eso ha sido lo que ha generado el tener que siempre seguir con lo mismo. Más QE, más inyección monetaria, más bajada de tipos. ¿Hasta dónde realmente? Porque no hay un sistema de crecimiento sostenible. Son medidas muy buenas como choque, pero no sostenibles. Sí. Yo por mi lado no sí, tengo nada más que decir. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Emilio. Magníficas intervenciones las dos. Y bueno, vamos a empezar con el turno de preguntas. Ya estoy viendo, llegando algunas preguntas también de nuestros espectadores. Yo creo que algunas de ellas se quedarán respondidas a lo largo del coloquio y formularemos al final las que puedan no haberse respondido. Vamos a empezar con Emilio, con preguntas más de contenido macroeconómico y continuaremos con Juan Carlos con cuestiones quizás algo más financieras, sin perjuicio de que en cualquier momento cualquiera de los dos os podéis interpelar y añadir aquello que estiméis oportuno. Emilio, empezamos como acabó Juan Carlos, hablando un poco de deuda. Yo tengo aquí algún dato. La deuda mundial a finales del año pasado se elevaba al 322% del PIB mundial. A comienzos de la crisis de 2008 era del 282%. Y lo que estáis diciendo, la nueva ola de millones que van a poner en circulación los bancos centrales, incluido por supuesto los planes masivos de la Unión Europea, de la Fed americana, no van a hacer sino agravar este problema. ¿Cómo se va a gestionar? ¿Cómo se puede gestionar tan enorme deuda? ¿Dónde nos va a llevar? ¿Son las condonaciones, como están diciendo algunos ya, las únicas soluciones? Ayer mismo Argentina ya pedía una enorme quita de su deuda por una imposibilidad manifiesta y declarada de pagar. Emilio. Bueno, efectivamente, yo creo que esto es un elemento en el que es fácil coincidir que es una amenaza, es un elemento de exposición, de vulnerabilidad, de dificultad en la gestión de la crisis, porque de alguna forma es un efecto secundario de las terapias aplicadas, sobre todo de las terapias de expansión monetaria en sus distintas formas, ¿no? El endeudamiento no es nuevo, lo señalaba antes Juan Carlos muy bien, viene de atrás. Lo que ocurre es que ahora tenemos una combinación de los 3 o 4 ámbitos relevantes. Tenemos una deuda pública en todas las economías avanzadas muy elevada, que quizá no sea el elemento ahora, en mi opinión, más inquietante en términos de desestabilización, en términos de provocar una crisis financiera seria, porque esa deuda pública está muy tutelada por los bancos centrales. Fíjate, la última decisión del Banco de Inglaterra ha sido ya directamente decir, oye, no más deuda pública, yo voy a pagar la nómina de los funcionarios públicos directamente, ¿no? Es decir, lo que ha hecho el Banco de Inglaterra es el helicóptero, es comprar deuda pública, bueno, ni siquiera en el mercado primario, ¿no? Dos, la deuda de los países menos avanzados es quizá uno de los elementos de mayor preocupación, en mi opinión, ¿no? Tú señalabas a Argentina, pero yo diría que de forma genérica
todas las economías consideradas emergentes. Y puedo incluir a Turquía, puedo incluir a México, puedo incluir, desde luego, a Argentina, pero si me apuras a Brasil, que tengan deuda dolarizada, están en una situación inquietante y, por tanto, vulnerable. Frente a ello, no valen de forma absolutamente expeditiva las condonaciones. Hay que analizar. Sí pueden servir las moratorias. El G20 ha sugerido un análisis pormenorizado, particular, de las posiciones deudoras, de la deuda exterior de algunas de estas economías emergentes, y le ha encomendado al Fondo Monetario Internacional que analice las posibilidades de suavizar la carga de la deuda, ¿no? Pero supongo que habrá algunos países en los que reducir o hacer una moratoria les vendrá muy bien, y otros en los que no será suficiente, ¿no? Y luego está el tercer bloque de deuda, que es la deuda privada, que es la deuda corporativa en bonos. Porque la deuda en financiación bancaria es, al día de hoy, con los datos disponibles en las economías avanzadas, Europa incluida, digerible, gestionable. En China es otra historia, que es un elemento que también hay que considerar como deuda, ¿no? Pero quizá lo más preocupante es el mercado de bonos de renta fija privada, que ha tenido una escalada brutal y que la va a seguir teniendo, porque tiene tipos muy bajos, condiciones muy favorables y unos bancos centrales, incluido el nuestro, que la compra. Hay cualquier temor de los inversores, hay cualquier incremento en la aversión al riesgo, cualquier ampliación de diferenciales con los soberanos nos puede dar un disgusto. Y un disgusto de ese tipo nos haría recordar 2011 y verano del 2012, cuando se conformó ese bucle diabólico, ese círculo vicioso conformado entre un mercado de deuda que se desplomaba, un sistema bancario que tenía en sus activos deuda y que tenía dificultades para entrar en los mercados mayoristas, y una recesión que se veía profundizada por la ausencia de acceso al crédito. A mí sí me da bastante temor esa trilogía de los mercados de deuda. Muchas gracias, Emilio. Juan Carlos, te referías al principio a los coronabonos o algo parecido a los coronabonos. El reciente acuerdo del Eurogrupo ha contemplado distintos paquetes de líneas de crédito a través del MEDE, programas de apoyo a los sistemas de reducción temporal de empleo, garantías de crédito a través del Banco Europeo de Inversiones. Parece que evitamos así, o que Europa evita o pasa de lado por el tema de los coronabonos. ¿Tú crees que los vamos a ver algún día? Y voy un poquito más allá. ¿Tú crees que vamos inexorablemente a esa famosa Europa a dos velocidades? Y si es que la Unión Europea sigue existiendo después de este terremoto, ya aprovecho. ¿Cómo ves el futuro del euro? Porque hay alguna gente que está pronosticando muchos problemas. Bueno, empezando por los coronabonos o eurobonos en general, ¿no? Porque coronabonos viene a ser una variante de eurobonos aprovechando pues la crisis del coronavirus, ¿no? Bueno, vamos a ver, este es el eterno debate en Europa, ¿no? Queremos mutualizar la deuda, pero no queremos tener un mecanismo de control o de unidad en el gasto, en la política de gasto, ¿no? Cada país quiere seguir gastando a su manera o conforme a sus criterios, cada gobierno, y sin embargo luego queremos mutualización de la deuda, ¿no? Y mi opinión es que no va a haber eurobono mientras no haya una unidad fiscal europea, y francamente a corto plazo pues no se ve por ningún lado, vamos, esa es la realidad, ¿no? Dicho eso, ya tenemos eurobonos en cierto modo, es decir, el Banco Central Europeo a partir de 2012 con el famoso whatever it takes y con el long-term repo operation de Draghi inició una línea de mutualización indirecta pero muy clara de la deuda soberana europea. El Banco Central Europeo ha sido el gran comprador de bonos europeos soberanos en la última década y, por tanto, gran financiador de los tesoros europeos. Hoy en día, en España, por ejemplo, el Banco Central Europeo tiene la cuarta parte de los bonos del Tesoro español, están en el balance del Banco Central Europeo, algo más de la cuarta parte. Quiere decir
que ya tenemos una mutualización indirecta a través del Banco Central Europeo que le permite pues, a la canciller Merkel al final no decir a sus ciudadanos que Alemania no está, digamos, avalando al resto de los países europeos, pero que en el fondo, vía el Banco Central Europeo, pues sí está habiendo una mutualización de la deuda soberana europea, indirecta, pero una mutualización, a mi modo de ver, clara. Y yo creo que de ahí no vamos a pasar. Como bien has apuntado, Enrique, hay mecanismos como el MEDE, que tiene condicionalidad, que podría tenerla. Hay mecanismos como el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, y hay el gran mecanismo que estamos utilizando y que seguimos utilizando, que es el Banco Central Europeo, que es la forma de tener eurobonos de manera indirecta, ¿no? Bueno, eso es un poco la situación hoy. Yo, francamente, no creo que haya coronabonos ni eurobonos hasta que no haya un mecanismo, digamos, de unidad fiscal y creo que no lo va a haber en el corto plazo. Hablabas luego, quiero recordar, del euro, ¿no? Mira, mi opinión del euro es muy sencilla y muy simple, es que es irrompible. Aunque ahora quisiéramos romperlo, no sabríamos cómo hacerlo. Aunque ahora se sienten Merkel, Macron, en fin, la señora Lagarde, etcétera, en una mesa y digamos, vamos a romper el euro, es que no sabrían cómo hacerlo, es imposible. Ya el euro se ha convertido en algo irrompible, por tanto, no se va a romper. Mi opinión particular es que veremos antes crisis de deuda soberana en Europa, reestructuración de deuda soberana, que ruptura del euro, porque la ruptura del euro la veo imposible. Ya sé que hay grandes economistas, Stiglitz, etcétera, que opinan lo contrario. Es verdad que el euro es una moneda imposible, casi milagrosa que exista, pero la realidad es que veo imposible que se rompa el euro. Ya no se puede romper, no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y no sé si había una tercera pregunta, pero ya no recuerdo. Bueno. No, yo creo que bueno, la Europa, sí. Sí, te comentaba lo de la Europa a las dos velocidades. Bueno, ya tenemos Europa. Eso es lo que antes se llamaba el choque asimétrico, ¿no? La asimetría de las economías europeas sigue existiendo, lamentablemente. No hemos ido a una convergencia en muchos aspectos entre las economías europeas porque no tenemos una unidad realmente económica, de política económica y de política fiscal en Europa. Esa es la realidad. Hemos avanzado hasta cierto nivel, pero no tenemos una unidad y, por tanto, seguiremos con varias velocidades. Muy bien, pues continuamos con las preguntas. Muchas de las preguntas que están llegando de nuestros espectadores ya las estáis contestando sobre la marcha. Intentaremos reservar para el final algunas que se hayan podido quedar en el tintero. Emilio, tú hablabas antes de España y de Italia. La verdad es que en todas las crisis hay ganadores y hay perdedores, pero en la crisis de 2008 ya lo fuimos, España e Italia. Como parece que desgraciadamente pues lo podemos volver a ser ahora. Entre 2007 y 2014, tengo aquí el dato, España concretamente, junto a Irlanda, fue el país que más hizo crecer su deuda pública, que se multiplicó por 3 y que después además la ha seguido aumentando. Irlanda, sin embargo, por ejemplo, la ha reducido a la mitad mientras nosotros la mantenemos, ¿no? Los países europeos que se resisten, es verdad que insolidariamente a auxiliarnos financieramente, piensan y dicen no es que no hayamos hecho los deberes, es que de nuevo no hemos hecho los deberes y que eso de mutualizar la deuda, la nueva deuda, pues no va con ellos. Margen fiscal tan limitado como el que nos queda. Por cierto, el déficit público ha vuelto a crecer en 2019 por primera vez desde 2012. ¿Qué salida tenemos? Y la pregunta a la que voy finalmente. ¿Ves factible unos pactos de la Moncloa? Y de ser factibles, ¿qué contenidos deberían tener esos pactos? Bueno, quizá sí conviene puntualizar que ahora la situación es bien distinta al 2007-2008, ¿no? Se podría decir que en el 2008 la economía española sí tenía motivos, entre comillas, motivos para recibir un escarmiento, ¿eh? La letra con sangre entra, que dirían los alemanes. Entonces, en 2010, en mayo del 2010, la letra con sangre entra, pero ahora no, ¿eh? Ahora no. La economía española hasta enero llevaba desde 2014 creciendo bastante más que el promedio de la eurozona y creciendo bien, porque una cosa es crecer bastante y otra cosa es crecer con calidad. Crecer bien quería decir que estaba aumentando la propensión exportadora como nunca lo habíamos visto, hasta determinar que el 34% del PIB
fueran ingresos provenientes del exterior. Estaba aumentando su recepción de inversión extranjera. Había reducido el desequilibrio en la balanza de pagos de forma espectacular. Recordemos que en el 2007 el déficit de la balanza por cuenta corriente de nuestro país era del 10% del PIB y ahora estábamos en una situación excedentaria, ahora incluso probablemente un poco más. Es verdad que tenían unas finanzas públicas que habían hecho una transición desde unas finanzas públicas muy saneadas, con la menor deuda pública de Europa, del 35,5% del PIB en el 2007, a ese 96% del PIB que tenemos ahora. Porque en cierta medida ha habido una mutación, una metamorfosis de deuda privada en deuda pública. Y un déficit público, es verdad, en el entorno del 2 y pico por ciento del PIB. Pero el cuadro es mucho más resistente, porque además tenemos un sistema bancario al inicio de la pandemia. Otra cosa es lo que ocurra si la pandemia dura mucho, pero al inicio de la pandemia tenemos un sistema bancario con niveles de capitalización, de solvencia superiores, aunque con tasas de rentabilidad, como en todo el mundo, desde luego como en toda Europa, declinantes, ¿no? La exposición que hemos tenido ahora tiene más que ver, ¿no?, con la estructura sectorial de nuestra economía y con la composición del censo empresarial. Para facilitar la salida, sería bueno una mayor cohesión política. A mí me resisto a reproducir enunciados como los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa tuvieron lugar en unas circunstancias políticas muy distintas, las motivaciones eran muy distintas, la situación de la economía española estaba aquejada de un tumor que era una tasa de inflación del 28%, tenía un vicepresidente económico que le temblaban las manos y que necesitaba del apoyo, como era Enrique Fuentes, un excelente economista, pero que necesitaba razonablemente del apoyo de formaciones que entonces tenían un peso específico aceptable. Pero ahora las circunstancias quizá no tienen que llevar a unos enunciados políticos, digamos, tan solemnes, pero sí, yo creo que es un mecanismo de señalización muy importante. Un pacto no es necesario para hacer una gestión sanitaria, para hacer una gestión de neutralización de la pandemia, lo que hace falta es eficacia, ¿eh? Pero sí es bueno señalizar al empresariado de dentro y al empresariado de fuera que este es un país en el que se puede convenir cuáles pueden ser las direcciones de política económica y las prioridades de inversión a medio y largo plazo, ¿no? Y en ese sentido, cualquier acuerdo que fortaleciera la cohesión política entre los principales partidos sería muy rentable, cotizaría. No cotiza, como estamos viendo en la prensa internacional, empezamos a ver todos los días ya, esa especie de crónica del desencuentro. Crónica del desencuentro a la hora de dar cifras de los fallecidos, crónica del desencuentro a la hora de establecer prioridades, etcétera. Porque cualquier empresa extranjera que esté contemplando hoy ese desencuentro, tengamos por seguro que va a retardar cuando menos sus decisiones de inversión. A mí me da envidia Alemania. Alemania está en un gobierno de coalición entre la CDU y socialdemócratas. Fue el primer país de la eurozona en anunciar programas de estímulo, anunciarlos de forma conjunta y programas de estímulo muy superiores, con mucho más gasto público e inversión pública que el español, ¿no? Pero en un clima de normalidad y de cohesión, ¿no? Yo creo que eso es rentable. No aspiro a que pacten todo, no aspiro a que pacten. En los pactos de la Moncloa no solo se pactaron salarios, también se pactaron leyes de libertad de expresión, etcétera, etcétera. No, es suficiente con que convengamos en priorizar la restauración de la capacidad empresarial para fortalecer la recuperación y guiñando a los inversores extranjeros, ¿no? Yo sí lo vería bien. Yo me alegraría, no solamente como ciudadano, sino como ahorrador, y movilizaría mis ahorros en la dirección de búsqueda de oportunidades en las empresas españolas y transmitiría a mis clientes y a mis amigos de fuera de España que este es un país a la portuguesa o a la alemana.
Sí, gracias, Emilio. Juan Carlos, un poco continuando con este tema y añadiendo alguna cosita más, esa receta por la que todos parecen seguir optando, que es la de seguir con dinero barato, con más deuda, ¿tú crees que nos va a acabar sacando de la crisis o que la va a agravar? ¿Tú eres partidario del famoso helicóptero financiero, ese que consiste en poner dinero directamente en manos de los ciudadanos para estimular la recuperación, o la renta básica de la que se está empezando a hablar y que parece que el gobierno quiere poner en marcha en poco tiempo? ¿Lo ves viable, lo ves oportuno? Bueno, en cuanto a las medidas, digamos, monetarias y fiscales que se están tomando, como he dicho antes, yo creo que ahora hay que hacer ahora sí que hay que hacer aquello que decía Draghi, ¿no? Todo lo que sea necesario, ¿no? Porque realmente el impacto de esta crisis, el coronavirus, está siendo brutal, y yo creo que no es bueno dejar que la economía, que la contracción de confianza, de expectativas, de circulación digamos, del comercio, etcétera, se desplome, ¿no? Yo creo que esa es una cosa que hemos aprendido en política económica. Se aprendió duramente los años 30 del pasado siglo, y yo, por tanto, creo que ahora hay que hacer todo lo que haya que hacer, ¿no? Y, por tanto, como medidas de choque, como he dicho antes, creo que están bien y hay que hacerlo, ¿no? Y seguramente, como antes decía Emilio, en mayor medida en la Unión Europea que la que se ha hecho, ¿no? Bueno, dicho eso, francamente, creo que estas medidas son medidas de choque. Creo que no son las que van a conducir a un nuevo ciclo de crecimiento sostenible en la economía mundial. Al revés, cuando se hacen permanentes, este tipo de medidas lo que hacen es distorsionar mucho la economía, bajar, o sea, digamos, atacar mucho, vulnerar mucho a la productividad, y lo que hacen al final es crear una economía peor, porque es una economía en la que la propia deuda es una limitación al crecimiento. Y eso, yo creo, por tanto, que esta vez deberían ser medidas de choque. Como he dicho antes, ganemos la guerra, pero no perdamos la paz. Por tanto, como medida de choque, bien, pero sinceramente, yo, para que la economía crezca, la economía tiene que hacer sus reestructuraciones, sus ajustes, no tratar de evitarlos artificialmente, tiene que capitalizarse. Creo mucho en la inversión de capital, y tiene que poner en marcha toda esa enorme capacidad de innovación y de productividad que la economía tiene en sí, la economía global y la economía española también tiene en sí, pero hay que reestructurar, no hay otra. Es mi opinión, ¿no? Tema helicóptero, vamos a ver. El helicóptero se habla mucho de él, y yo creo que a veces se habla en un sentido equívoco, ¿no? Es decir, una cosa es que el Banco Central preste dinero a los gobiernos, aunque lo preste, como decía antes Emilio, de forma directa, como ha propuesto el Banco de Inglaterra, es decir, no vía bonos, sino vía directa. En ese caso, el Banco Central, por decir así, tiene un pasivo, que es el dinero que emite, y tiene un activo, que es el préstamo que ha hecho a los gobiernos o incluso a empresas particulares, ¿no? Cuando compra bonos corporativos, como va a hacer la Fed, ¿no? Por tanto, ese es un nivel de helicóptero en el que ya estamos. Es ese, vamos a llamarle, la monetización indirecta o helicóptero indirecto, que ya se viene haciendo hace muchos años y ahora se va a hacer en mayor medida. Y otro nivel de helicóptero es cuando el Banco Central no es que preste dinero o no es que compre bonos, es que regala dinero. Entonces, crea un pasivo y en el activo hace un write-off, y ya no tiene un activo. Entonces tiene una pérdida de capital, ¿no? Podríamos llegar, esto que yo sepa, corrígeme Emilio si me equivoco, todavía esta forma de helicóptero, digamos, ya directísimo de, oiga, yo le doy dinero porque se lo regalo, no se lo presto, yo creo que todavía no se ha puesto en marcha en ningún país, pero si se pusiera, fijémonos que llevaría a la curiosa situación de bancos centrales con capital negativo, que podrían llegar a perder todo su capital y quedarse en capital negativo. Lo que le pasó a la banca privada el año 2008 le podría llegar. Entonces, bueno, esta fórmula de helicóptero a mí no quiero entrar ahora en tecnicismos, pero me parece que genera consecuencias a medio plazo muy alarmantes. Digo, la forma directísima del helicóptero de te regalo dinero y hago el write-off en mi activo y me olvido ya. Entonces, yo creo que eso, y ya digo, esto nos llevaría a un debate largo, pero largo y muy interesante, ¿no? Pero yo, a mi modo de ver, esa forma llevaría a problemas gordísimos en el medio plazo. Por tanto, medidas sí, creo que las medidas en esta forma de helicóptero indirecto que están haciendo, medidas transitorias, de choque y no permanentes, y que no nos hagan olvidar que para que crezca luego la economía hay que hacer otras cosas que no son estas medidas.
Muy bien, gracias Juan Carlos. Yo creo que nos da tiempo a una pregunta más a cada uno antes de entrar en el coloquio. Os voy a pedir un poquito más de brevedad si no tenéis inconveniente. Enlazando un poquito, Emilio, con la pregunta anterior también, esta es un poco distinta, pero tiene sus connotaciones parecidas también. Esta es muy corta. ¿Tú crees que el enorme parón de la economía es además una de las preguntas que más nos están haciendo nuestros espectadores? ¿Tú crees que ese enorme parón de la economía puede llegar a provocar una crisis financiera como la de 2008? ¿Te parece una posibilidad remota? ¿Cómo ves a nuestras entidades financieras? Es una posibilidad, ¿eh? Si una crisis real se prolonga en exceso, claro que acaba gangrenando a las instituciones financieras, obviamente, ¿eh? No hay cortafuegos eficaz para una recesión prolongada, prolongada. Pero como hemos comentado, nuestras entidades, cuando hablamos de entidades financieras, hablamos básicamente de bancos y compañías de seguros. Las compañías de seguros están en una situación de solvencia significativamente por encima del promedio europeo, sin problema. No tenemos un alto grado de especialización en vida y, por lo tanto, las perturbaciones en los mercados de bonos, los problemas de matching, de vencimientos, etcétera, etcétera, son menores en nuestro país, ¿no? El sistema bancario se ha reducido en los últimos años y al mismo tiempo ha aumentado solvencia. Y tenemos un sistema bancario con niveles de solvencia también muy aceptables, pero con una rentabilidad declinante, porque es muy difícil hacer banca de menor, banca de retail, con una economía que decrece y con una economía en la que la morosidad asciende, como es lógico, ¿no? Y eso no digo nada nuevo. Los mercados de acciones, en la medida en que sean un reflejo del futuro a medio y largo plazo, pues están diciendo en toda Europa que la banca comercial, bueno, no está en su mejor momento. Esto lo saben mucho mejor que yo, Juan Carlos, pero probablemente están cotizando la mayoría de los bancos comerciales por debajo del 40% de su valor en libros, ¿no? Dicho esto, por eso es muy importante que los bancos centrales y las autoridades adopten medidas excepcionales, porque no nos jugamos solo la exclusión de las personas, no nos jugamos solo el deterioro, diríamos, de las condiciones de vida de la gente, una elevada tasa de mortalidad empresarial, que no sé cómo vamos a restaurar, nos jugamos también la estabilidad financiera, ¿no? Por lo tanto, no es una posibilidad descartable, ¿no, Enrique? Yo creo que hoy, si tuviera que asignarle probabilidades, serían muy bajas, pero la historia nos demuestra desde la Gran Depresión hasta 2007-2008 que si se enciende la mecha de la recesión y dura, acaba afectando a los balances bancarios. Gracias, Emilio. Una última pregunta, Juan Carlos. Esta vez sobre mercados financieros. Hombre, yo sé que hablar de economía financiera en estos momentos con la que está cayendo en la economía real, pues puede parecer un poco extraño, ¿no? Pero la verdad es que también hay un montón de ahorradores, un montón de empresas pilladas en los mercados en estos momentos. Hay muchas preguntas sobre oportunidades en los mercados. Alguna de ellas dice, ¿qué forma tendrá la salida de la crisis en los mercados, en V, en U, en L? ¿Estará compasada con la recuperación de la economía real? Hay algunas preguntas también de David, por ejemplo. Dice que las bolsas han tenido las mayores caídas del crash de octubre desde el 87. Yo añado también, pero también el mercado de renta fija ha tenido importantísimas caídas, de las que, por cierto, se hablan también menos. Y los chinos dicen que donde hay caos hay oportunidad. ¿Dónde estarían ahora mismo esas oportunidades, Juan Carlos, en los mercados? Bien, has hecho muchas preguntas y has pedido brevedad a la vez, lo cual es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. En primer lugar, hay que entender bien cómo funcionan los mercados en estas últimas décadas, ¿no? En general. Y es que es curioso, pero hay largos periodos de calma
y luego de repente llega un periodo de volatilidad explosiva, explosiones de volatilidad. Eso se viene repitiendo desde el año 87 que has citado y cada vez más. Hemos tenido, por ejemplo, una larga periodo de calma entre enero 2019 y enero-febrero 2020 y de repente ha llegado el tsunami de marzo. Y así están funcionando los mercados. Lo digo para, cuando hablamos de oportunidades, entender bien ese modelo de largos periodos de calma y periodos hasta ahora breves o más breves, pero de explosión de volatilidad. Cuidado con ese tema, ¿no? Bueno, en segundo lugar, en V o en U, o en L o en I, incluso, como decía Rubini, ¿no? En I larga, ¿no? Bueno, vamos a ver, puede ser que sea en V. Los mercados, cuando les meten mucha liquidez, pues pueden volver a los niveles que tenían el mes de enero, febrero. En mi opinión, y al margen de lo que ocurra, no sería bueno que sea así. No sería bueno porque, lo he dicho antes, yo creo que los mercados estaban bastante sobrecomprados en el mes de enero, febrero, y lo estaban también en parte por toda esa situación de hiperliquidez, ¿no? Y yo creo que me gusta que la bolsa suba porque la economía va bien, no porque hay mucha liquidez y la gente no sabe lo que hacer con la liquidez. Me gusta que la bolsa suba porque las empresas van bien, ¿sabes? Entonces, no me gustaría eso, pero bueno, puede ocurrir que las bolsas salgan en nube. La economía, desde luego, creo que no. Emilio ha dado muchos argumentos y creo que no. Es difícil que salga en nube. ¿Por qué no? Porque esta es una crisis muy transformacional y, por tanto, y porque ya teníamos problemas. Pero los mercados pueden hacer cualquier cosa. En cualquier caso, yo lo que diría como recomendación es, primero, fijémonos en empresas con balances sólidos. Yo creo que esta crisis, a mí lo que más me inquieta, insisto, es la deuda. Creo que también Emilio lo ha dejado traslucir. Es la deuda. Y creo que esta puede ser una crisis de deuda, la que se evitó el año 2008-2011. Entonces, balances sólidos. Yo apostaría ahora más por resiliencia, por resistencia, que por crecimiento. Y en Renta 4 Banco lo que estamos apostando enormemente son por todos los sectores vinculados como a varios verticales, por decirlo así, a lo que es consumo estable, con todo lo que conlleva. Ahí podríamos citar muchas compañías, pero bueno, voy a omitir citar compañías concretas, a todo lo que vincula con salud, bienestar y en parte longevidad. Creemos que hay ahí un vertical también muy interesante. Y, por supuesto, todo lo que vincula con sociedad digital. Y no solamente son compañías digitales, también son compañías de logística, son compañías de transporte vinculadas alrededor, son compañías de servicios alrededor de lo que es la sociedad digital, de esa enorme transformación. Por tanto, esos son como tres verticales que estamos siguiendo mucho y ahí está habiendo oportunidades. Ha habido muchas oportunidades en marzo, luego ahora los mercados han subido mucho y ayer mismo la bolsa Nasdaq americana cerró ya por encima de 1 de enero, es decir, que ya todo lo que había bajado ya lo ha subido, ¿no? Con lo cual, bueno, en fin, ahí ya puede ocurrir que empecemos a ver menos oportunidades, pero como pensamos que va a seguir la volatilidad, estamos fijándonos en empresas que reúnan solvencia, balance sólido y luego esos verticales, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Emilio, hay una pregunta, es una pregunta que se reprodujo ya en el anterior programa que tuvimos con Josep Piqué y Jorge Dezcayar esta misma semana para hablar de geopolítica, pero que es una pregunta de Joaquín Vázquez muy interesante. Dice, la globalización que hemos vivido se ha producido gracias a la existencia de Estados Unidos como primera potencia y vigilante y sheriff mundial. La geopolítica está cambiando con China entrando finalmente en juego. ¿Creéis que se va a producir una relocalización de empresas y que esto podría tener un gran efecto en la economía, crecimiento e ineficiencias? Cuando se habla de relocalización se hace referencia fundamentalmente a la vuelta a casa, a la vuelta de empresas multinacionales al país de origen, que es lo que en cierta medida, en plena guerra comercial, el año pasado pretendió Donald Trump incluso con incentivos fiscales y no fue posible. No se puede revertir el despliegue global que han hecho muchas multinacionales. Apple no puede de la noche a la mañana cerrar sus cadenas de producción en todo el mundo, en Asia, no solo en China, e instalarse en Silicon Valley o no, el sector del automóvil tampoco. No es posible, pero además no es conveniente. Yo creo que sería un error, una señal de proteccionismo, de la misma forma que en la Gran Depresión. La Gran Depresión empezó con un crack bursátil, una recesión,
pero luego con aquellas políticas de perjuicio al vecino, con aquellas políticas proteccionistas que agravaron de forma manifiesta la propia depresión. No, yo creo que la globalización va a seguir existiendo, que las empresas tienen que tener la posibilidad de establecerse en aquellos países donde encuentren ventajas competitivas, ya sea en costes, ya sea en conocimiento. Es posible que sí asistamos a un mayor análisis, a un mayor cuidado en las decisiones de internacionalización vía inversión extranjera directa. Y es en ese sentido, por ejemplo, en el que yo apelaba antes a la cohesión política en nuestro país. Las multinacionales tienen ahora mayor capacidad de negociación para establecerse en los países. Cuidemos las condiciones, cuidemos el clima interno, ¿no? Pero yo creo que Estados Unidos, incluso con el tiempo, asumirá lo que siempre defendió, que es una globalización basada en el juego limpio, basada en el despliegue de ventajas competitivas de las empresas y basada, eso sí, en el gobierno multilateral, en las reglas, en respetar a la Organización Mundial de Comercio y a la Organización Mundial de la Salud y al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sería un error, creo yo, sería peligrosísimo que en estas circunstancias empezáramos a ver desinversiones en cascada en empresas multinacionales. Muchas gracias, Emilio. Nos quedan 4 minutos de programa, 2 minutos para cada uno. Yo creo que hemos debido contestar aproximadamente al 70% de las preguntas que han llegado de nuestros espectadores de una forma o de otra a lo largo de vuestras contestaciones. Y con estas 2 preguntas que os voy a hacer, yo creo que habremos contestado pues el 80 al 90%. Emilio, Juan Carlos. Empezamos esta vez por Juan Carlos y acabamos con Emilio, si os parece. Hasta hace un mes nos encontrábamos en un mundo, pues yo diría que bastante complaciente. Lo comentabais, con un entorno económico en fase final del ciclo, pero aterrizando más o menos suavemente, manteniendo unos tipos de interés bajos, al menos a medio plazo, con volatilidades no grandes. Todo esto pues parece haberse borrado de un plumazo. ¿Cómo es el mundo que nos viene, al menos en los próximos 2 años? Y una pregunta que ya es casi más personal, es más de APD que de los espectadores, porque desde APD venimos diciendo desde mucho antes de la pandemia que ha llegado el tiempo de las empresas, de esas empresas con alma, con propósito, que saben combinar el valor para el accionista con el valor para la sociedad en general. Y la verdad es que estamos viviendo en una situación en la que precisamente las empresas privadas han estado, y yo creo que están muy por encima de naciones y estados, desde luego en lo que a rapidez en cuanto a eficacia y solidaridad se refiere. ¿Os parece que esa percepción social sobre la empresa, sobre el empresario, tan denostada durante tanto tiempo por buena parte de la sociedad, pues podría estar cambiando con este episodio? Juan Carlos. No, ojalá cambie, Enrique, pero lamentablemente yo creo que no en la medida que debería. Yo, lamentablemente, en esta crisis de nuevo estamos viendo un poco un discurso oficial o dominante que es, bueno, aquí todo lo arregla el gobierno, todo lo arregla el Estado, todo lo arreglan los bancos centrales. Y yo, francamente, creo que van a ser las empresas, con su trabajo, con su inversión de capital, con su mejora, las que van a hacernos salir de esta crisis. Insisto que las medidas de choque son necesarias, pero yo creo que a medio plazo son las empresas. Y además te diré una cosa, la empresa, a mi modo de ver y volviendo a la inversión, va a ser el activo ganador en el futuro, en el mundo de la inversión. Es donde hay que estar, donde va a tener que estar el inversor y el ahorrador. Por tanto, sin ninguna duda, hay que poner más en valor lo que están haciendo las empresas y lo que van a hacer. Y lo que están haciendo, te diría, también los mercados financieros. Aquí se olvida que si hoy tenemos revolución tecnológica y tenemos Amazon y tenemos Google y tenemos Apple y tenemos Facebook, etcétera, o Netflix, es porque existe una cosa que se llama la bolsa Nasdaq, que ha financiado todo eso durante largos años, compañías en pérdidas financiadas por los mercados financieros. Por tanto, sin duda alguna, la empresa yo creo que debería ser mucho más puesta en valor, porque si no, corremos el riesgo otra vez de caer en el estatismo y en algo que a mí particularmente me parece que es malo, y es pensar que aquí todo lo hace el sector público, los gobiernos, y no hace nada la empresa, cuando realmente es la que va a hacer más por el futuro económico. Gracias.
Gracias, Juan Carlos. Emilio, un minuto. Adelante. Bueno, yo sí creo que es compatible generar ganancias de eficiencia, tener empresas fibrosas, competitivas, en definitiva, y al mismo tiempo compatibilizar, por así decirlo, los propósitos de los fines, los objetivos de las empresas. En la línea que la Business Roundtable nos decía este mes de agosto, ¿no? En la línea que BlackRock establece sus códigos a la hora de buscar empresas en las que invertir. Bueno, a la hora, en la línea de que pueda actuar un Warren Buffett o un Bill Gates, ¿no? Yo creo que afortunadamente ya tenemos evidencia de que tener eso que tú llamabas alma, o eso que se puede definir como funciones multiobjetivo, pueden aportar rentabilidades equivalentes o superiores al resto de las empresas, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Sí, yo creo que sería un error, ¿no? Hacer caso omiso de los grandes cambios, ¿no? Que sobre todo las crisis traen consigo, ¿no? Esta crisis va a dejar muchos excluidos, mucha gente en la cuneta, independientemente de los costes sanitarios, ¿no? Bueno, sería un error, ¿no? No ser condescendiente. Como sería un error no ser consciente al mismo tiempo de esa preferencia de la mayoría de los ciudadanos y también de los inversores por el propio cuidado del planeta, ¿no? Por lo tanto, yo soy relativamente optimista y yo creo que hay casos ya suficientemente demostrados de que es posible generar ganancias de eficiencia y tener un comportamiento socialmente responsable, ¿no? Y esa es una garantía de que el sistema económico perdure. Es una garantía de que no se le busquen alternativas al propio sistema económico. Muy bien, pues llegamos aquí al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a Emilio Ontiveros, a Juan Carlos Ureta. Ha sido un verdadero honor, un placer teneros con nosotros. Muchísimas gracias al equipo de producción de APD y sobre todo muchas gracias a todos ustedes. Me dicen que 1.535 espectadores en estos momentos por habernos seguido en este APD Live. Les anuncio que el próximo martes 21 nos permitiremos convocarles de nuevo una nueva conversación de contingencia, que es el título de este programa, sobre el mercado laboral tras el COVID-19, que esa es otra. Muchísimas gracias y, por favor, cuídense mucho. Hasta pronto. No,